En los anales del tiempo, donde la fe y la superstición se entrelazaban, surge una leyenda que desafía la razón. Una historia susurrada en los claustros más antiguos, un relato de desesperación y un pacto con lo inefable. Imaginemos a un monje, condenado a una muerte inminente, encerrado en la fría soledad de su celda. La oscuridad de la noche era su única compañía, y el amanecer, el presagio de su final. Pero al despuntar el sol, un descubrimiento asombroso aguardaba a los hermanos. El monje yacía sin vida, pero a su lado, un libro colosal, terminado, reposaba sobre la mesa. La creación de una obra de tal magnitud en una sola noche era, para cualquier mente sensata, una imposibilidad absoluta. Un milagro o una blasfemia, pero nunca una hazaña humana. Para comprender la magnitud de este enigma, debemos transportarnos a la austera y devota Europa medieval. Un mundo donde la vida estaba regida por la palabra divina y el temor a lo desconocido. Los monasterios eran faros de conocimiento y fe, pero también prisiones de carne y espíritu. La vida monástica se cimentaba en principios de obediencia, silencio y una devoción inquebrantable. Los monjes pronunciaban votos sagrados, compromisos que ataban sus almas a Dios y a la comunidad. Eran promesas de por vida, inquebrantables ante cualquier tentación terrenal. La tarea de un escriba era una vocación sagrada, una labor de años dedicada a la copia meticulosa de manuscritos. Cada letra, cada ilustración, era un acto de fe y paciencia infinita. Cada página representaba una ofrenda, un sacrificio de tiempo y vista, una devoción que trascendía lo mundano. Era un acto de amor por el conocimiento y la palabra divina. La presión por la perfección era inmensa, una disciplina férrea que no admitía errores. Un solo desliz podía arruinar meses de trabajo, un recordatorio constante de la fragilidad humana. ¿Qué secretos inconfesables podrían haber ocultado los muros de piedra de aquellos monasterios? ¿Qué verdades prohibidas yacían sepultadas bajo siglos de silencio y oración? ¿Y qué pecados, qué transgresiones se escondían detrás de la fachada de piedad y oración constante? ¿Qué oscuras pasiones podían anidar en el corazón de un hombre de Dios? Fue en este contexto de fe y rigor donde un monje rompió sus votos sagrados. Su transgresión, de una gravedad inaudita, lo llevó al borde del abismo, a la condena más severa. Enfrentado a un castigo terrible, quizás la muerte o el encierro perpetuo, el monje se vio acorralado. Su alma temblaba ante la perspectiva de la perdición eterna. En un acto de audacia desesperada, prometió escribir el libro más grande jamás concebido en una sola noche. Una obra que glorificaría al monasterio y redimiría su alma. Pero al pronunciar estas palabras, la cruda realidad se abatió sobre él. La tarea era humanamente imposible, una quimera que ningún mortal podría lograr. Su desesperación lo empujó más allá de los límites de lo permitido, a buscar ayuda donde ningún hombre de fe debería atreverse. Su alma clamaba por una solución, sin importar el precio. ¿Qué secreto tan valioso, qué verdad tan peligrosa podría haber poseído este monje para arriesgarlo todo? ¿Qué conocimiento prohibido lo llevó a tal encrucijada? ¿Qué fuerza, qué impulso incontrolable lo llevó a desafiar lo imposible? ¿Qué abismo de desesperación lo empujó a buscar una salida tan extrema? La noche descendió sobre el monasterio, envolviéndolo en un manto de silencio opresivo. Las sombras danzaban en los pasillos y el aire se cargaba de una tensión palpable. Las velas parpadeaban, proyectando figuras fantasmales en las paredes de la celda del monje. Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro del viento, una voz del más allá. En su desesperación, el monje recurrió a lo prohibido, a la invocación de fuerzas que la Iglesia condenaba. Su voz, apenas un susurro,
rompió el silencio sagrado de la noche. La leyenda cuenta que, en esa noche fatídica, el monje hizo un pacto directo con el diablo, un acuerdo sellado en la oscuridad, con su alma como moneda de cambio. ¿Cuál fue el verdadero precio de la ambición desmedida de este monje? ¿Qué sacrificio exigió la oscuridad a cambio de su ayuda? ¿Qué poder, qué conocimiento oculto se esconde en las sombras que el hombre teme? ¿Qué verdades inconfesables se revelan cuando se cruza el umbral de lo prohibido? Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas, la celda fue abierta. Allí, el libro estaba terminado, una mole imponente que desafiaba toda lógica. El colosal tomo contenía una ilustración escalofriante, una representación vívida y aterradora del diablo mismo. Una imagen que helaba la sangre y confirmaba los peores temores. Nadie pudo comprender cómo una obra de tal magnitud pudo ser escrita en tan poco tiempo. El misterio se cernía sobre el monasterio, un enigma que nadie se atrevía a desentrañar. Los susurros se extendieron como la pólvora. El monje había vendido su alma. La leyenda del pacto con el diablo se arraigó en la memoria colectiva, un cuento de advertencia y terror. Este libro, conocido como el Codex Gigas o Códice Negro, existe aún hoy. Una reliquia de un pasado oscuro, un testimonio mudo de una historia incomprensible. Es un volumen masivo que pesa aproximadamente 75 kilogramos, una obra que requiere de varios hombres para ser movida. Su tamaño por sí solo es una proeza de la antigüedad. Su origen, su creación en un tiempo tan breve, sigue siendo un misterio sin resolver. Un enigma que ha fascinado a historiadores y curiosos durante siglos. ¿Qué otros secretos prohibidos podría aún guardar este códice? ¿Qué verdades ocultas esperan ser desveladas entre sus páginas milenarias? Quizás el verdadero demonio no reside en las sombras externas, sino en la ambición desmedida que anida en el corazón humano. Una fuerza capaz de corromper las almas más puras. La historia del monje nos confronta con la idea de sacrificar la propia alma por metas inalcanzables. Un recordatorio sombrío de los peligros de la desesperación. Esta leyenda nos invita a reflexionar sobre nuestros propios límites, sobre nuestros deseos más profundos. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por aquello que anhelamos? Es una advertencia atemporal contra la ambición sin límites, una fuerza que puede conducirnos por caminos oscuros y sin retorno. Un recordatorio de que hay precios demasiado altos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees en el pacto con el diablo o en una explicación más terrenal? Comparte tus teorías y únete a la conversación sobre este fascinante misterio.